Cambiamos de tema, vamos a este problema de la famosa nacionalización en fronteras. Gary Antonio Rodríguez, dale. Mire, siempre hay que dar el beneficio de la duda a toda iniciativa humana, y toda iniciativa humana es perfectible. Hay un adagio, lo dijo Jesucristo, por los frutos se conocerá al buen árbol, y es que no siempre, como tantas veces hemos escuchado en el fútbol, una buena intención tiene una igual definición. Hay cosas que pueden estar bien intencionadas, pero no son practicables, sus resultados no son los esperados muchas veces, y este parece ser el caso del Decreto Supremo 2295, que fue una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que ha entrado en vigencia el 22 de abril y de ahí en adelante todo lo que ha ocasionado son reacciones tanto de preocupación como de propuestas de solución de parte del sector empresarial. El hecho de que el Decreto Supremo 2295 quiera que se despache la importación, por ejemplo, de un contingente de 25 camiones que venga con productos de hierro, ¿qué puede significar en la práctica? No está mal que se agilice el despacho, que salga en 24 horas. El problema es que se quiere que se pague dentro de esas 24 horas el total de los tributos, pero esto tiene unas complicaciones en lo que respecta a las modalidades de la negociación con cartas de crédito, con otro tipo de formas de pago, incluso créditos con los proveedores, y esta situación coloca en una situación muy difícil a la industria por dos aspectos. Primero, porque exigiría un gran esfuerzo, un costo financiero que no se lo tiene cuando, por ejemplo, la mercadería llega a depósitos transitorios, depósitos especiales, temporales o a zonas francas, y se va despachando parcialmente según vaya necesitando la industria. En ese caso no hay necesidad ni de pagar la totalidad de los impuestos de un solo saque y tampoco de terminar de pagar al proveedor, lo que no ocurriría si el despacho fuera de una sola vez. Y lo otro es que si todo el mundo va a tener que despachar al mismo tiempo, ¿de dónde van a salir los almacenes? Si no se van a utilizar los recintos de aduana interior, por ejemplo. ¿Dónde están los depósitos donde una vez nacionalizada la mercadería se va a poder alojar semejantes volúmenes? Este decreto además está estipulado para aduanas como Puerto Suárez, Desaguadero, Tambo Quemado, Bermejo, Yacuiba, Villazón, Villamontes y Pisiga, donde en la generalidad de los casos no existen las condiciones indispensables para hacer esto. Entonces la pregunta aquí es de que si efectivamente el espíritu tiene que ver con la facilitación, por una parte, para promover que el contrabando disminuya, o en realidad el interés es de recaudación, y de recaudación inmediata, reitero, a costa de los elevados costos financieros que puede significar eso para la industria, para el comercio que importa estos productos de gran volumen. Se han manifestado no solamente los transportistas con esta preocupación, sino también el empresariado en su conjunto prácticamente. Reitero, la industria, el comercio, el sector de hidrocarburos, los despachantes, todos ellos no oponiéndose al espíritu del decreto. Todos queremos tener una aduana mucho más moderna, más ágil, y en eso está la aduana. Sin embargo, este decreto que nace en el ministerio, que no es de la aduana, complica la propia aduana. En una parte del decreto, la aduana ha hecho lo suyo en el sentido de que va a aplicar de manera preferente, dice el método 1, el primer método del acuerdo de valoración de la Organización Mundial del Comercio, y va a acabar con aquella discrecionalidad que tenían los vistas de aduana de observar un precio, de observar un valor, lo que hacía muy lento el proceso de desaduanización. Con esta determinación que nosotros felicitamos de la aduana, se agiliza el despacho y se deja para un control posterior o una valoración posterior las observaciones. Ya con esto, por supuesto que se resolvía gran parte del problema, pero no. Está la insistencia, pese a todos los reclamos, incluso las reuniones que se han hecho con el Viceministerio de Política Tributaria sin haber llegado a los acuerdos que se esperaban. En todo caso, el clamor general, la propuesta del sector empresarial es de que este decreto no sea obligatorio, que
esta modalidad de despacho en frontera en un máximo de 24 horas sea una modalidad alternativa a las otras, que tienen que ver con que los camiones puedan pasar hasta el recinto aduaneros en el interior del país, o que puedan llegar a un depósito transitorio privado o a una zona franca, o que puedan haber despachos parciales. Si es que este decreto es tan bueno como se dice, la pregunta es ¿por qué tendría que ser obligatorio? Simple y llanamente el agente económico, el importador, si ve que aquello funciona, por supuesto que va a ir por esa vía, además si es que tiene la capacidad económica, financiera como para afrontarlo. De otra manera, si fuera opcional, pues pudiera seguir trabajando como lo ha hecho. Apenas conocimos el decreto, nos pareció que iban a tener los problemas que están teniendo ahora. Fuimos muy claros, lo mostramos, dijimos, hablamos de las tremendas incomodidades y salimos a buscar a la gobernación, a gente que le entiende a este asunto, y coincidieron con nosotros que este es un asunto de flujo de caja. El gobierno no tiene plata y quiere recaudar. No es correcto que toda la vida vivamos improvisando. Hoy día vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer esto otro, ¿sabes qué? Esto es obligatorio, allá están los almacenes aduaneros. ¿Para qué? Alguien que nos explique. ¿Por qué motivo se incentiva a que hayan zonas francas, que hayan almacenes aduaneros, que haya esto? Si al final de cuentas, ¿para qué han invertido tanta plata en la aduana central? ¿Para nada? Es un problema, debe estar muy grave el problema económico del gobierno, pero ¿sabes qué es lo peor? Que a todo lo que había ahora le van a yapar otro producto, y esto va a ser un quilombo, ponerlo a don Erla Melgar. Comentaba sobre una segunda lista de mercaderías que tendría que ser nacionalizada también en frontera. Efectivamente, lo decía y lo menciono ahora públicamente. El decreto 2295, que entra en vigencia a partir del 22 de abril del presente año, es decir, hace poquitos días atrás, con su resolución reglamentaria del mismo decreto, establece un listado y un listado y unos ítems de cargas que deban ser obligatoriamente nacionalizadas en frontera. Esto, para empezar, me estoy refiriendo a cargas homogéneas o únicas, en teoría. Para terminar, comentar a la población y a las propias autoridades una preocupación propia que tiene nuestro sector, que no lo habíamos querido comentar, pero creo que es imperioso comentarlo. A partir del 1 de octubre, el mismo decreto y la misma resolución reglamentaria establece un segundo anexo, en todo caso un segundo listado de cargas que van a ser obligatoriamente nacionalizadas, insisto, a partir del 1 de octubre. Y me estoy refiriendo que esa segunda lista o ese segundo anexo hace referencia ya a productos alimenticios. Ejemplo, papas, ejemplo, arroz, ejemplo, trigo. No soy economista ni me las quiero dar de tal, pero tengo la absoluta certeza, por ahí es conjetura, por ahí me estoy equivocando, y si me estoy equivocando, tengo el derecho a la duda y a la corrección, y en todo caso pido la corrección. Si el importador de trigo, por dar un dato oficial que está en la lista, en la segunda lista, está obligado a tener que necesaria y obligatoriamente nacionalizar en frontera, pues lógicamente tendrá que tener todo el dinero correspondiente para nacionalizar su mercancía en frontera, por imperio del decreto. Reconozco que antes del decreto los importadores tenían hasta un plazo de 60 días para poder nacionalizar sus mercancías en los recintos de aduanas interiores del país. Con el decreto ya no, están obligados a tener en el momento de que va a ingresar el camión con su mercancía del extranjero hacia nuestro país, a tener el dinero. No nos olvidemos que Bolivia no es soberano en la producción de trigo, por lo tanto el trigo se importa. Insisto y repito, no soy economista, pero creo que ese costo financiero de que tenga que tener el importador en el momento de ingreso de su mercancía al país va a repercutir en el producto final. ¿Y cuál es el producto final? El pan que todos los bolivianos consumimos en el país. Creo que esta debiera ser ya una preocupación, inclusive, digo yo. Fíjense ustedes,
el tema marítimo se está llevando puesto las elecciones en el Beni. Hay interés solamente de los interesados, por decir, porque toda la atención está centrada, cosa que me parece muy bien. Nosotros le vamos a seguir dando el espacio que corresponde. A mí en lo personal me hace muy bien que Bolivia tenga una buena representación. Pero a ver, el tema económico sigue sonando, las escaseces, si es que vale el término, la escasez, sé que el término es la escasez, pero en lenguaje coloquial voy a decir las escaseces nos están apretando, las elecciones en el Beni nos están apretando, ahí hay una escasez de democracia, ¿sí? Ponelo a Gary Rodríguez de nuevo, porque le preguntamos sobre este tema de las otras cosas que van a comenzar a ser penadas. Dale. Un segundo anexo, un segundo listado de mercancías que entraría en vigencia sobre este mismo decreto el 1 de octubre, el cual es sobre mercadería de alimentos, que también tendría que ser nacionalizada en frontera, entre las cuales se puede ver productos como el arroz, la papa, incluso el trigo, que es principal producto para la elaboración del pan. ¿Qué impacto económico puede llegar a tener este tipo de nacionalización en frontera en estos productos? Evidentemente hay el segundo anexo de los productos que se incorporarían a esta modalidad de forma obligatoria para su nacionalización en frontera, y estamos hablando de la papa, del trigo, arroz, harina de trigo, malta, muebles de madera. Por supuesto que si no se resuelve, y esto va a ocasionar costos adicionales en los fletes, por ejemplo, o por las previsiones de multas en lo que puedan ser los despachos a través de empresas especializadas, el día de mañana pudiera estarse tranquilamente apreciándose una subida de costos y traduciéndose eso en una subida de precios, algo que nadie quiere. Por eso reitero que la solución para este problema, para evitar que los precios puedan estar subiendo, que los servicios se estén encareciendo y que haya una indisposición en relación a una medida que, siendo optativa, pudiera haber sido mejor recibida, pues la solución está en manos del gobierno, simple y llanamente. Si la medida de la aduana en fronteras fuera buena, no fuera obligatoria. Fuera una ventaja para la gente. Yo prefiero nacionalizar aquí a comerme el tiempo en la ciudad, en la aduana central, lo que ustedes quieran. Nos vamos a ir a la mierda, apurado.